Tras la línea roja de los talibanes, quedan solo horas para que las tropas extranjeras dejen Afganistán y los civiles queden a su suerte. Este jueves Alemania y otros países europeos se vieron obligados a dar por concluido el operativo de evacuación. Incluso soldados estadounidenses ya han abandonado el país. El futuro en Afganistán y su gente es incierto, como también el costo político para los Estados Unidos y sus aliados. Por eso en esta edición de A Fondo nos preguntamos: ¿Afganistán, fin de las misiones en nombre de la democracia? El reloj avanza y se acaba la esperanza para decenas de miles en Afganistán. Soy Jenny Pérez en Berlín. Gracias por estar con nosotros. Nos acompañan Ezequiel Vistoletti, profesor de la Universidad Ali Salomón en Berlín y conductor del programa Demoliendo Mitos en la Política en YouTube. Para Ezequiel, las intervenciones militares sin el respaldo de las Naciones Unidas generan consecuencias nefastas para todos, incluso a largo plazo para las potencias interventoras, dice. Burkhard Birke, periodista de la radio alemana Deutschlandradio, experto en política europea y estadounidense. Según Burkhard, no se puede ni debe imponer nuestro modelo occidental de sociedad a la fuerza, pero es importante defender los derechos humanos universales en el mundo, asegura Burkhard. Y Pilar Requena, periodista e investigadora de RTV, experta en Afganistán, autora del libro homónimo. Para Pilar, lo que hay que cambiar es en verdad la forma de las misiones y sobre todo no tratar, dice, de imponer nuestro modelo. Bueno, y en esta edición escrutaremos, entre otras cosas, el papel de los Estados Unidos en Afganistán, también la parte de responsabilidad que le cabe a Biden, un presidente, pero también a los 4 que han estado durante estos 20 años de presencia extranjera en el país árabe. Ustedes pueden participar de este debate, como siempre, a través de nuestro correo electrónico afondo@dw.com y a través de nuestros comentarios de YouTube, que los tenemos habilitados. Ustedes saben, comparta lo que usted piensa también en nuestra encuesta que hemos habilitado. ¿Está usted a favor de seguir haciendo misiones en nombre de la democracia o no? Leemos los comentarios. Vamos a comenzar inmediatamente y quiero hacerlo en primer lugar con Burkhard. Bueno, lo decíamos, Burkhard, los Estados Unidos ya están comenzando a retirar sus soldados y también Alemania, además de otros 5 países europeos, se han visto obligados a terminar su misión este día jueves en que estamos grabando este programa. ¿Está todo perdido? No, no está todo perdido, ojalá que no, pero el pecado original se cometió antes. Ya se sabía con esta entrega incondicional de Trump a los talibanes que se iban a retirar las tropas. La fecha original era en mayo, o sea que había tiempo de preparar para sacar todas las personas que estaban en peligro. O sea, el pecado original ha sido hecho y ahora hay que limitar el daño. ¿Limitar el daño qué significa? Los talibanes no querían no querían prorrogar el límite de presencia de tropas ajenas en su territorio a más allá del 31 y el peligro de atentados suicidas de otros grupos del Estado Islámico, de Al-Qaeda, es muy presente según todas las informaciones que nos llegan acá. O sea, en este momento hay que limitar el daño, hay que sacar el máximo de personas, y me duele en el alma, hay que terminar con esa agonía. En ese sentido, yo entiendo al presidente Biden de prorrogar unos 5 o 10 días, no sirve para nada, pero ahora hay que negociar con los talibanes para sacar en forma civil, con aviones civiles, las personas que están en peligro. Y eso puede ser en contraparte contra ayuda humanitaria, porque se están muriendo de hambre prácticamente 18 millones de afganos, según las informaciones. Hay que limitar el daño, le duele el alma, son palabras de Burkhard Birke, periodista de Deutschlandradio, presente en A Fondo. Voy contigo inmediatamente, Ezequiel. Bueno, está luego lo que han dicho los líderes del G7, que le pidieron a Biden que por favor les diera más tiempo. Biden dice, no puedo dar el tiempo que no tengo, en pocas palabras. Entonces la Unión Europea se ha propuesto la misión de negociar directamente con los talibanes. ¿Es algo realmente que podría resultar? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cómo lo ves? Bueno, sí, las partes en el conflicto, las grandes potencias, Estados Unidos, la OTAN y los talibanes, realizaron un aprendizaje de lo sucedido desde el 96 al 2001 con el régimen talibán y posteriormente. Las partes deberían aparecer dispuestas al diálogo. Pero bueno, ¿al diálogo para qué? Posiblemente, tal vez, podrían alcanzar un
compromiso en cuanto, en primer lugar, a la salida de las personas comprometidas y posteriormente a un compromiso en el cual los talibanes rechacen el apoyo a grupos terroristas internacionales como en el pasado. ¿Pero se puede confiar en los talibanes? Perdón. Bueno, si realizaron un aprendizaje, este compromiso los ayudaría a que, por un lado, ellos realizaran este compromiso de no acompañar a grupos, o de no ayudar albergando a grupos terroristas como, por ejemplo, el Ejército Islámico, con miembros presentes en el territorio afgano, también abandonar los vínculos con Al-Qaeda, eso quizás ya más difícil por los vínculos existentes del pasado, y cierta flexibilización de las prohibiciones para las mujeres, con la contrapartida de un compromiso de Estados Unidos, la OTAN y la comunidad internacional de un reconocimiento laissez-faire del régimen y el compromiso de una no intervención. Pero para esto las dos partes deberían realizar un aprendizaje de todo lo sucedido y así alcanzar un compromiso beneficiario para ambos. Ahora, nadie puede aventurar un diagnóstico concreto y muy preciso respecto a esto y si efectivamente van a poder materializar estas negociaciones. Todo esto en una situación en donde ya no hay más tiempo, eso es lo que por lo menos se está saliendo a través de todas las agencias internacionales. Hay compromiso, debe haber un compromiso con los talibanes, un compromiso acompañado de ambas partes, dice Ezequiel Vistoletti, académico experto también presente en A Fondo. Vamos rápidamente hasta Madrid para hablar con nuestra experta en Afganistán, con Pilar Requena. Pilar, un gusto tenerte con nosotros, por supuesto, eres una persona muy conocedora de Afganistán. Y partamos con lo inmediato, con esto de que ya no hay tiempo, las tropas ya se fueron, muchas de las tropas se fueron a Alemania, ha sido obligada, dice, por presiones también de los Estados Unidos, es lo que se informan acá en los medios alemanes, se tienen que retirar a contar de este jueves. Y sin embargo, insisten en que una negociación con los talibanes es posible en la medida que se pueda establecer un puente aéreo civil. Con todo lo que tú conoces de Afganistán, te pregunto yo, ¿es una alternativa plausible que lo que no lograron los militares, las tropas, lo pueden lograr civiles? Yo lo veo muy complicado, por eso mismo que estás comentando, lo que no consiguieron los militares, lo van a conseguir los civiles. Las personas realmente en riesgo extremo se van a atrever a salir a la calle, a ir a coger un avión, si no tienen una seguridad de que los talibanes no van a aprovechar el momento para detenerlos o mucho peor para asesinarlos. ¿Nos podemos fiar de la palabra de los talibanes? Yo creo que el aprendizaje que han hecho durante estos años ha sido el de la diplomacia para sacar acuerdos como el que le sacaron a Trump y los que están sacando ahora, y los acuerdos que les van a facilitar el apoyo de Rusia y China, y siento decirlo, pero con ese apoyo no necesitan a los occidentales. O sea, los talibanes aprendieron de las lecciones, pero la comunidad internacional no aprendió, Pilar. Es que no, vamos a ver, es que no creo que la comunidad internacional haya aprendido, ¿no? La comunidad internacional cometió errores desde el minuto uno, es decir, el pecado original de esta evacuación terrible está lógicamente en el acuerdo de Trump con los talibanes del año pasado, pero el pecado original está en la guerra de Irak y en la falta de decisión y de compromiso de Estados Unidos y luego de sus comparsas que no supieron decir hasta aquí hemos llegado. No te seguimos en esa falta de compromiso con Afganistán, y eso pasó desde el primer momento. Quiero hacerte una pregunta para poner brevemente en balance toda la gente que ha salido hasta ahora, estimaciones hasta hoy día, este día en que estamos grabando programas, día jueves, hay unos 90.000 personas que han sido, que lograron ser evacuadas. Nos preguntamos, a propósito de las críticas, muchas de ellas no son mujeres, muchos de ellos no son niños. ¿Te parece a ti que fue el acento... ¿Hubo acento donde correspondía a la hora de evacuar civiles, a la hora de evacuar colaboradores? Bueno, tenemos probablemente que analizar posteriormente quiénes han salido en esas listas por cada uno de los países y por qué, si se ha hecho una evaluación correcta del riesgo o la amenaza extrema que podían padecer unos u otros, o sencillamente se ha hecho por grupos y ya está. Es decir, los colaboradores de este tipo van por delante de este otro, y en eso pues probablemente hayamos dejado a activistas por los derechos de la mujer que están en un alto riesgo, a azaras, si además son mujeres, están en riesgo extremo, a personas que han trabajado para la Fiscalía, por ejemplo, están también en riesgo
extremo, pero a lo mejor no tenían contacto con ninguno de los países que estaban haciendo la evacuación. Pero bueno, la situación ha sido terrible. Lo más importante es que se haya sacado al mayor número posible de personas en riesgo. Ahora, y yo lo digo personalmente porque he estado al borde de un ataque de nervios, estoy con el corazón roto por completo, pero ahora toca reconocer que se ha hecho todo lo posible, pasar página de esta evacuación y empezar a luchar por lo siguiente, por ver cómo podemos seguir ayudando, por ver cómo podemos sacar a personas en riesgo máximo y por mantener el foco mediático en Afganistán, porque si no, me temo que volvemos al régimen del 96 o mucho peor. Tiene el corazón roto, hay que poner ahora atención en lo que pasa a continuación en Afganistán. Necesitan atención mediática, dice Pilar Requena, nuestra experta en Afganistán, académica que nos acompaña ahora mismo en vía telemática desde Madrid. Hablábamos recién de cómo se ha apurado toda esta retirada de las tropas. Ahora realmente quedan los Estados Unidos, también quedan los soldados británicos, los franceses. Tengo entendido que se va mañana viernes. La situación ya se está cerrando, quedan pocas horas en verdad para que los civiles queden allí. Y hablábamos de la posibilidad de negociación, ¿no? Tú mencionabas algo, Ezequiel, que es interesante. Para negociar se necesita naturalmente también tener las cartas sobre la mesa y los talibanes necesitan reconocimiento internacional. ¿Te parece a ti que Europa, Alemania, podría dar ese paso? Es decir, negociar, por ejemplo, con recursos financieros, económicos, incluso políticos, con tal de tener un poco más tiempo para tener un poco más de civiles en una segunda fase quizás civil de evacuación. Los talibanes no quieren una intervención militar como la de 2001, ¿no? Y la salida, el retiro durante 20 años del poder. Por eso, bueno, por ahí naturalmente aparece una herramienta de negociación para el resto del mundo y los Estados Unidos y la OTAN no quieren otra campaña desastrosa en términos de vidas, en términos de costos, en términos de las consecuencias de 20 años de intervención y posteriormente la vuelta a foja cero respecto a la vuelta de los talibanes. En ese sentido, por ahí podría aparecer una veta para la negociación. Interesante la idea del pecado original. Para mí el pecado original no aparece ni en la decisión de Trump por la salida de tropas o la decisión de Biden, ni en la decisión de la guerra de Irak, la cual rechazo igual que Pilar, sino en la continua intervención de las grandes potencias de intervención militar en el extranjero, comenzando por la intervención de la Unión Soviética en el 79, el apoyo posterior contra los soviéticos de Estados Unidos, Pakistán, Arabia Saudita, los grupos de mujahidines, de los cuales descendieron después los talibanes y de los cuales descendió también Bin Laden, quien generó más adelante Al-Qaeda. La intervención posterior en 2001, todo ese tipo de intervenciones, y por eso yo comenzaba con esa cita, generan consecuencias nefastas para todos, para la población civil e incluso consecuencias nefastas para las mismas potencias interventoras a largo plazo. Entonces, ese es el verdadero pecado original, más allá de la discusión de tal o cual medida en un tiempo determinado. Esa es la visión más meta, ¿no? De por encima. Estoy completamente de acuerdo que la pregunta principal es intervenir o no, imponer un modelo de democracia que es el nuestro, pero que no conviene a estados multiétnicos como Afganistán o Irak o Siria y todo eso. Eso es verdaderamente la pregunta, pero el pecado original con vista a la evacuación era de darles a los talibanes el país incondicionalmente. Trump no puso ninguna condición, eso es. Pero eso ahora partió mal desde antes, ¿no? Sí. De cuando se firmó esta retirada con los talibanes, que hay que decir bien claro, esto lo negoció Donald Trump y que Biden lo concretó. Y lo que negoció no fue ninguna garantía, ni para las tropas ni para los civiles. No, y además Biden, que lo saludamos, que el multilateralismo ha vuelto con la cumbre de G7 en Cornwall y todo, ¿no? Y no informó exactamente
públicamente que iba a acelerar el retiro de las tropas a los aliados y todo. O sea que el multilateralismo no funciona ya como antes y uno creo que se podrá confiar inclusive en una América en Estados Unidos con Biden ya como se podía confiar cuando era Kennedy o antiguos presidentes anteriormente para la alianza del Atlántico del Norte. Pero ahora la situación de Afganistán, lo que hay que entender, hay que ponerse en la cabeza del, entre comillas, enemigo. ¿Qué quieren los talibanes? Que el país funcione. El Banco Central no está editando dinero, no hay comida, no hay medicamentos, no hay nada. 18 millones de afganos están hambrientos. En una semana ya no va a haber alimentos. O sea, esa es la palanca. La palanca para las negociaciones que, entre otros, el director de la CIA, William Burns, ya emprendió negociaciones. ¿Con qué resultado? Dios sabe, ¿no? Con muy poco. Por lo pronto ya sabemos, no le han dado más tiempo, pero también es interesante lo que tú dices porque necesitan o quieren los talibanes reconocimiento internacional y necesitan recursos para evitar, digamos, una propia rebelión dentro de sus fronteras, porque dentro de una semana estiman, como bien decías, no va a haber comida, no hay insumos médicos, o sea, se avecina una catástrofe humanitaria en Afganistán. Los talibanes naturalmente lo saben. Una cosa muy distinta es controlar el país y otra cosa es gobernar, y para gobernar necesitan ayuda internacional. Les pregunto yo, esta es una pregunta para ti, Birke, para ti, Pistoletti, para ti, Pilar, que estás en Madrid. Si no es Occidente, porque también puede ser que no sea, los talibanes van a poder tener suficiente donde mirar. Hablemos del papel de Rusia, de China, por ejemplo, Irán, Pakistán o Turquía. ¿No les parece a ustedes que ya incluso ahora mismo para esas negociaciones Occidente está tarde? Pues me gustaría hacer un par de puntualizaciones. Pilar. Primero, antes de la decisión de Trump, hubo una decisión de Obama de retirar el grueso de las tropas y es cuando se retiraron en general todas las tropas internacionales. Lo digo para que no perdamos la perspectiva. Y esa decisión Obama la anunció con varios años de antelación, lo que dio tiempo a los talibanes para replegarse y esperar e ir tomando el territorio y prepararse. Es decir, cuando Trump hace esa claudicación ante los talibanes es porque los talibanes ya tienen la mayor parte del territorio tomado. Número uno. Número dos. La ISAF, la misión con la que entran las tropas internacionales en enero del 2002, es una misión bajo mandato ONU y mando OTAN. Lo que no es legal es la Operación Libertad Duradera que Estados Unidos inicia con el ataque del 7 de octubre del 2001. Lo digo para que no pensemos que esto ha sido una intervención ilegal o no mandatada por Naciones Unidas. Ha sido mandatada por Naciones Unidas por petición de los representantes afganos en la conferencia de Bonn. Otra cosa es el derrape y los errores que desde el primer momento se cometieron. Respecto a negociar con los talibanes. Los talibanes, repito, tienen ahora dos armas que no tenían antes y que son fundamentales para que el papel que pueda jugar Occidente sea mucho menor que el que ha jugado nunca en Afganistán. Y es que cuenta con Rusia y China, a las que no les importa para nada el respeto de los derechos humanos y que van a ayudar en la medida que tengan que ayudar, porque además China en concreto va a extraer va a explotar todo lo que pueda los recursos minerales. Es decir, el Occidente no pueden reconocer al régimen talibán. Eso sería ya la claudicación definitiva que dejaría completamente al aire cualquier capacidad de gestión de crisis a partir de ahora de Occidente. Sí, Pilar, tampoco reconocer, pero tampoco entonces negociar. Estamos hablando si llegan tarde, si hay alguna chance para Occidente, para Europa, para los Estados Unidos negociar. Tampoco, reconocer, ¿no? Conversar. Son dos palabras distintas. Bueno, yo te quería negociar sin reconocer el régimen. Claro que uno puede argumentar que es un reconocimiento de facto, pero sin elecciones libres y sin el respeto absoluto a los derechos humanos, a este régimen talibán no se le puede reconocer por ningún Estado democrático del mundo occidental. Punto. Punto de exclamación. No lo va a hacer nunca Pero Alemania se puede tampoco. negociar para no echar a perder todos los logros que se han tenido. 3,5 millones de niñas que van a la escuela o iban a la escuela. Todos los avances, la red de electricidad más amplia, más agua potable, etcétera, etcétera. Pero los talibanes también tienen un problema muy grande y por eso pueden de pronto con el apoyo de China o Rusia contar, porque tienen ya una oposición dentro del país.
los warlords, no van a dejar que los talibanes van a controlar todo. Y hay oposición, no son tantos los combatientes y todo. Entonces, mi propuesta sería cascos azules de la ONU mandatados por la ONU para que las ONG, para UNESCO, para que todas las organizaciones multilaterales puedan ayudar a suministrar medicamentos, alimentos a Afganistán y así mantener una influencia occidental. Eso nunca lo aceptarán los talibanes. Nunca lo aceptarán los talibanes. Perdón, Pilar, solamente en el íntegro acabamos de escuchar lo que decía Pilar. Eso jamás te responde Pilar, jamás lo van a aceptar los talibanes. Ezequiel, te escuchamos. Están en posición de fuerza. Sí. Nos estamos equivocando en la valoración. En mi opinión, deberíamos abandonar las visiones ingenuas de las... Perdón, estamos escuchando tenemos dos audios ahora mismo. Discúlpame, Ezequiel, por favor, Pilar, termina tu idea. Mientras escuchamos No, me refiero que la única resistencia que hay ahora mismo en activo es la del Valle del Panjshir, que son los tayikos de Masud, del hijo de Masud, que recordemos que fue asesinado 2 días antes del 11 de septiembre en un atentado de Al-Qaeda. Ismail Khan, que era otro de los grandes señores de la guerra, que es toda la parte de Herat, que es la parte más iraní, pro-iraní, se entregó a los talibanes y ha negociado con ellos. Dostum se ha ido. O sea, los dos señores de la guerra del norte se han ido y están en el exilio. No sé si están dispuestos a seguir. ¿Qué pasa con Al-Qaeda, con Estado Islámico? Muy breve. ¿Qué pasa con Al-Qaeda, con los otros señores de la guerra que sí podrían poner en problema a los talibanes? Estado Islámico. Al-Qaeda está más o menos también bajo la égida de los talibanes. El ISIS de Jorasán está enfrentado abiertamente a los talibanes. Muy bien. Ahora sí te escuchamos, sí, Ezequiel. No, para mí no podemos realizar un análisis de la situación con una visión ingenua. Las intervenciones militares de las grandes potencias en el extranjero no responden a la promoción de la democracia, el cuidado de los derechos humanos, la protección del medio ambiente o cosas por el estilo. Me congratularía que respondieran a eso, pero no. En realidad responden a los intereses económicos y políticos de esas grandes potencias. Lo mismo la Unión Soviética, China, Rusia o Estados Unidos e incluso la OTAN. Y en ese sentido, lo acaecido, lo sucedido en Afganistán, sin duda representa una derrota militar para los Estados Unidos, como la derrota militar en la guerra de Vietnam, como la derrota en la Segunda Guerra de Irak. Pero a pesar de esta derrota, en Estados Unidos aparecen ganadores. Aparecen sectores económicos ganadores y aparecen sectores políticos ganadores. Estados Unidos realizó una inversión, o más que una inversión, un gasto de 2,2 billones de dólares en la invasión y la posterior reconstrucción de Irak. Billones, no 2.200 millones, sino billones. Algo así como entre 4 y 5 veces el producto anual de la Argentina gastado en esto. Bueno, ¿quién capitalizó esto? Básicamente el denominado complejo militar industrial estadounidense, con compañías con nombre y apellido, compañías proveedoras de armamento como Boeing, como Lockheed Martin, como Truman Northrop, también otras compañías menos conocidas para el común de la gente, las llamadas contratistas, porque recordemos que la guerra de Afganistán y la guerra de Irak representan las primeras guerras privatizadas, en las cuales empresas contratistas realizan misiones militares a gran escala por primera vez. Estas empresas contratistas naturalmente conchaban a mercenarios para eso, bueno, recibiendo sumas cuantiosas de dinero. Esas empresas contratistas, como las empresas proveedoras de armas, aparecen entre los ganadores de este conflicto a pesar de la derrota militar de Estados Unidos. También aparecen ganadores políticos en este conflicto. Los halcones de Washington, ubicados a ambos lados del río Bravo, tanto entre los republicanos como entre los demócratas, bueno, su permanencia en los cargos en las agencias de seguridad, en las agencias de inteligencia, responde a la continuidad de estos conflictos. Y sin lugar a dudas, Bush, quien comenzó la intervención en Afganistán, inicialmente sin mandato, como recién bien recordaba, sin mandato de las Naciones Unidas, como bien recordaba Pilar,
él capitalizó políticamente este conflicto. Antes de la lucha contra del inicio de la lucha contra el terrorismo, de la intervención en Afganistán, de la intervención en Irak, las encuestas de imagen de Bush aparecían por el piso, y así pudo él alcanzar la reelección y sus 8 años de gobierno. Entonces, cuidado con las visiones ingenuas de, no, este grupo, este país quiere la defensa de la democracia, de los derechos humanos, y por el otro lado los chinos y los rusos los malos. Tú dices la guerra todas las intervenciones sirve para profitar la guerra, y lo han hecho. Está diciendo Ezequiel Visoletti. Es un punto además que, mira, quiero destacar además todos los comentarios que nos llevan a través de YouTube. Hay un comentario que quiero leer de una cuenta de uno de nuestros usuarios que se llama Sol Negro Luna Roja, interesante el nombre, que dice: tendría sentido no imponer sino impulsar la democracia, pero ya no somos tan ingenuos para pensar que las potencias invaden para eso. Si fuera así, dice, ya habrían liberado el Tíbet. Solo les importa proteger sus propios intereses políticos y financieros. Lo demás son solo palabras de buena educación, más o menos la línea de lo que dices tú, Ezequiel. Bueno, son muchas. Vamos a tratar de leer algunos comentarios. Tenemos ya la mitad del programa que se nos ha ido y tenemos que tratar de resumir un poco de lo que estamos hablando para nuestro público internacional, el mundo entero. Ya llevamos días mirando lo que pasa en Afganistán. Estas son horas cruciales para el futuro de ese conflicto, para la política internacional. Aquí pierden y ganan también, como decía Ezequiel, ganan algunos. Lo que pierden es la mayoría, el pueblo afgano. Y por eso estamos hablando en esta edición de A Fondo de la mayor operación de evacuación en la historia para un fracaso internacional histórico. Los ojos del mundo están puestos en el aeropuerto de Kabul. Cada mujer, cada niña, cada niño, hombre, representan una vida. Pero después del 31, y quizás mucho antes, de acuerdo a lo que estamos viendo, ya no habrá más tiempo. Es la gran decepción de los aliados también con Joe Biden. La pregunta es si pudo haber sido distinto. Son escenas dramáticas las que nos llegan día tras día desde el aeropuerto de Kabul. Gente que intenta llegar desesperada a uno de los aviones de transporte. Son ciudadanos de las naciones que han aportado contingentes y fuerzas locales afganas, pero muchos temen por su vida bajo el régimen talibán. Las imágenes evocan la precipitada retirada estadounidense en los años 70 de Vietnam. Aquella derrota supuso un gran trauma nacional que reflejaba el fracaso de la gran potencia. Y este trauma parece repetirse en Afganistán. Una cosa más queda patente. Estados Unidos es esencial. Los países europeos dependen del país norteamericano para este tipo de operaciones. Y lamentan que la decisión del presidente Trump de retirarse, así como la implementación por parte de Joe Biden, se llevarán a cabo sin consultar a las naciones aliadas y sin una estrategia clara, dejando el país en manos de los talibanes. ¿Se terminaron los días de Estados Unidos como fuerza mundial del orden? Y seguimos leyendo sus comentarios a nuestro correo electrónico afondo@dw.com, también nuestros comentarios en nuestra página de YouTube. Uno muy concreto que introduce la próxima pregunta que te voy a hacer a ti, Bócar. Dice Juan Luis Cortés Cervantes: me siento mal por Biden, tener que limpiar el desastre que empezó Bush. Si mi memoria no le falla, dice, y enfrentar las duras críticas de la comunidad internacional y de su propio pueblo. Aún así, el retiro de sus tropas era algo que debía hacerse, dice uno de nuestros muchos respetuosos comentaristas que están en nuestra página de YouTube. Me alegro de poder estar en contacto con ellos. La pregunta para ti, colega, es ¿cuán golpeado está con todo esto el liderazgo de Biden? Mucho, muy, porque es su primer gran error de haber hecho el retiro de la manera como lo ha hecho. Él hubiera podido dejar 3.000, 4.000 soldados americanos, un poquito de tiempo más, y yo creo que el ejército afgano no hubiera colapsado como lo hizo. Y yo creo que avisándoles y cooperando con los aliados de la OTAN, con Alemania, Francia, con todos esos países, se hubiera podido hacer una evacuación más articulada, se hubieran podido poner a disposición las visas y todo eso. Entonces yo creo que es un gran error que le va a caer en los pies. No sé si esa expresión, esa imagen más en español, ¿no? Y yo creo que para contestar a la pregunta del pequeño film que vimos,
claro, los días de Estados Unidos como policía internacional son contados, pero hay un conflicto que está en el horizonte, es el de Taiwán. Y ahora los chinos se están fregando las manos diciendo, Estados Unidos ya golpeado por un enemigo tan débil de 60, 80 mil talibanes, ¿no? Y entonces, si nosotros atacamos Taiwán, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Yo creo que la próxima provocación está en la mesa, pero es claro que desde Obama, Trump y Biden, Estados Unidos deja de ser el policía internacional y sobre todo han realizado, ojalá, que intervenciones con pretexto falso, como en Irak, que no había armas de destrucción masiva, no se pueden hacer y no se puede imponer una imagen de democracia que no va para esos pueblos. Es increíble cómo están cambiando las cosas en materia geopolítica. Solamente un dato para ilustrar lo que está pasando ahora mismo. Biden, el pasado julio tenía el 60% de aprobación Joe Biden en Estados Unidos, y tras los hechos de Afganistán, estoy hablando del 20 de agosto, tiene el 47%, eso es según el Brookings Institute. Me pregunto yo, y se pregunta también mucha gente, también lo veo en algunos de los comentarios de nuestros internautas, ¿pudo haber sido distinto esto realmente con Donald Trump? ¿La retirada? De hecho, Trump hasta 2017 llamaba al refuerzo de las tropas en Afganistán y de la noche a la mañana, en 3 días, determinó que iba a abandonar Afganistán en una negociación con los talibanes. Eso, si no recuerdo mal, generó la renuncia de su secretario de Defensa en ese entonces. No, gracioso lo de los 60.000 o 80.000 barbudos subidos a caballo porque pudieron con el Imperio Británico, con la Unión Soviética y con los Estados Unidos y la OTAN. Así que tan débiles los talibanes en su tierra, evidentemente no. Respecto a uno de los comentarios, el primer comentario de uno de los televidentes, esto del impulso de la democracia en lugar de la oposición, sí, bueno, claro, mejor el impulso que la imposición, pero debemos recordar que Afganistán representa un mosaico étnico, religioso, incluso lingüístico, ¿sí? Afganistán aparece dividido en muchísimos grupos étnicos como los pastunes, los tayikos, los uzbecos. A su vez, dentro de cada uno de esos grupos aparecen tribus. Todos sí preconizan el Islam, pero en diferentes vertientes, algunas sunitas con sus distintas vertientes, otras chiitas. Carecen de una lengua unificada, de hecho. Sus lenguas descienden del persa, pero todos aparecen hablando en distintos idiomas. Entonces, la idea de la imposición de la democracia liberal, como la conocemos nosotros, sí, en sus múltiples posibles acepciones, en una sociedad así, en realidad representa un sinsentido, sin lugar a dudas. Y quiero volver a retomar la pregunta de si hubiese sido distinto con Trump, porque muchos también en nuestras cuentas están diciendo que sí, lo hubiese manejado distinto el presidente republicano. ¿Qué opinas tú, Pilar Riquena, desde Madrid, respecto a eso? ¿Hubiese sido distinto con Donald Trump, con el mismo Donald Trump, que además, bueno, tú decías más temprano, utilizabas la expresión claudicó frente a los talibanes hace unos meses? Eso es aventurar lo que hubiese hecho alguien que no conocemos. Todos sabemos cómo reaccionaba Donald Trump. Yo creo que lo que ha pasado con esta retirada ha sido primero una falta de acuerdo con los aliados. Recordemos que se salió de la base de Bagram por la noche y sin avisar ni siquiera a los afganos, pero tampoco a los aliados. Las formas han sido francamente feas por parte de Biden. Y yo creo que eso es lo que también le va a pasar una factura importante, sobre todo de cara a su credibilidad y de cara al exterior. Pero ¿cuán grande va a ser esa factura? ¿Cómo va a ser recordado en la historia? Que eso, bueno, va a haber una medición política en 2023 y eso en principio es un alivio para los demócratas o para Biden. Pero ¿cómo lo va a recordar la historia como el presidente que finalmente tuvo el coraje de sacar a los soldados o como el presidente que realmente fracasó, un presidente que fue incapaz de organizar la operación militar quizás más importante de su tiempo? Es que no había operación militar que organizar, era sencillamente la retirada. Lo que ha fallado, como ha dicho uno de mis compañeros, fue sencillamente que no apoyó en la ofensiva final al ejército afgano y permitió que colapsase y que nos encontrásemos en una situación completamente ingobernable y completamente incontrolable. Yo creo que eso, por ejemplo, en el caso de Trump,
hubiese sido distinto. O sea, yo creo que a Trump la parte emocional y de reacción violenta le hubiese podido y hubiese probablemente empezado a bombardear, que no sé si hubiese sido tampoco la mejor solución. Pero yo creo que la forma de no contar con los aliados, no avisar, no organizar una evacuación en condiciones, no parar en un momento determinado la ofensiva talibana que se podía haber hecho incluso con una negociación que luego ha habido para permitir la evacuación, de forma que se hubiese procedido a la evacuación de los civiles sin este descontrol y este colapso que ha habido. Yo creo que eso sí que le va a pasar factura. Interesante, y muchas gracias. A nivel internacional creo que va a pasar factura la falta de empatía y de un mínimo atisbo de humanidad hacia el pueblo afgano. Muy bien. Es que no ha tenido una palabra de humanidad hacia el pueblo afgano, al que ha llegado a llamar cobarde. Muy bien, Pilar Requena nos sigue acompañando de Madrid con sus alcances de las equivocaciones, errores que ha cometido Biden, también en esta retirada, que sí se debió haber hecho de otra manera, dice Pilar Requena. Ahora mismo estamos conociendo informaciones. Usted sabe, este programa lo estamos grabando aquí en Berlín, en nuestros estudios de HBL, y ahora mismo está saliendo una información que les quiero contar también, que el Pentágono acaba de confirmar una explosión en las afueras de Kabul. Y ese es el escenario al que más le temen las tropas de los Estados Unidos, han dicho también los organismos de seguridad, y por eso han obligado a los países europeos, entre ellos a Alemania, para que retiren sus tropas. La posibilidad de un escenario de terror en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul que permita ni siquiera sacar en seguridad a los soldados. Sería para Biden, digamos, la muerte de sus soldados sería quizás el peor escenario para los Estados Unidos, ¿no? Sería el desastre aún más grande, porque ya es un desastre y sería una catástrofe en el fondo, ¿no? Pero era una catástrofe, la crónica de una catástrofe anunciada en el fondo, ¿no? Porque todo eso fue mal planeado, mal coordinado, en lugar de crear corredores con soldados al lado, que no se deje todo el acceso a los talibanes y otras fuerzas, como se dice ahora, que Al-Qaeda y el Estado Islámico están ahí con gente, asesinos suicidas y todo eso. Pues parece que el peor escenario se está haciendo realidad, y eso es una bofetada más en la cara del Occidente. ¿Cuántos sabían o no sabían los aliados europeos de cómo iba a ser o cómo se iba a realizar la retirada de los soldados estadounidenses? Pilar dice que no fueron avisados sus aliados europeos. Y esto es una cuestión importante también para entender cómo siguen las relaciones entre Estados Unidos de Biden con Europa, con Alemania, con Francia, con Reino Unido, etcétera. Sí, yo en todas mis intervenciones acá machaco con lo mismo respecto a la política exterior de Alemania y de la Unión Europea. En mi opinión, los cerebros de la política exterior alemana los cerebros de la política exterior de la democracia cristiana deberían abandonar sus anteojeras ideológicas y abandonar ese atlantismo radical en el cual siempre aparecen subordinados a los Estados Unidos y como consecuencia después aparecen metidos en situaciones verdaderamente en atolladeros. Cuando de repente con las revelaciones de Snowden, el teléfono de la canciller Angela Merkel aparece intervenido por los servicios de inteligencia en Estados Unidos, como por ejemplo ahora cuando de repente abandonan Afganistán sin el anuncio a los aliados, como durante todo el gobierno de Trump. En mi opinión, el gobierno alemán y los gobiernos de la Unión Europea deberían motorizar una política exterior ligada a sus propios intereses sin una subordinación inmediata a los Estados Unidos y sus locuras. ¿Sí? Sí. Ezequiel, es completamente correcto, pero solamente para el entendimiento histórico, para nuestros televidentes, nosotros, Alemania y Japón, somos el caso de un Afganistán, de una conquista militar por los Estados Unidos, donde sí se pudo implementar una democracia después de una dictadura. Entonces, yo creo que eso históricamente hay que ver que por eso hay un cierto agradecimiento de Alemania hacia Estados Unidos y se sigue en ese sueño de que la alianza transatlántica es la columna vertebral para nuestra política exterior. Pero tienes razón, la Unión Europea tiene que fortalecerse, pero tiene que gastar más para transporte aéreo, para buques, para todo, porque no fueron capaces en el momento que Biden dijo, 31 de agosto, decir, británicos, franceses, alemanes, mandamos nuestras tropas
fuerzas para mantener el orden allá. No fueron capaces. Eso es el desastre europeo. Bueno, y todo eso para que se pongan 27 socios de acuerdo, que eso es otro tema también. Nos quedan apenas 5 minutos de programa realmente, y el tema principal es saber para dónde va la cosa, si se van a aprender las elecciones, cómo se van a aprender. Ahora mismo está confirmando el portavoz del Pentágono que se trató de un atentado suicida. A la hora que ustedes vean el programa también las cosas van a ir avanzando de una forma increíble. Así es que seguimos hablando a fondo. Aquí hay un comentario que también me hace pensar en las repercusiones que tienen para nuestra zona de emisión América Latina. Ezequiel, te quiero preguntar, aquí hay una persona, Enrique Herrera, que dice una cosa es llevar la democracia donde no la hay y otra muy diferente es llevar la democracia donde no la quieren. Y lo dicen también muchos de nuestros internautas pensando en otros conflictos donde se han pedido intervenciones militares de Estados Unidos. Hablemos de Venezuela, hablemos de Cuba. Sin dudas, todo esto va a generar consecuencias para América Latina. En primer lugar, el foco de Estados Unidos nuevamente va a aparecer en Afganistán, en Medio Oriente y en el terrorismo, ¿no? Con lo cual el desinterés de Estados Unidos por el patrio trasero, así nos conceptualizan a nosotros, bueno, va a aparecer aún, el desinterés va a aparecer aún más fuerte, lo cual de por sí, en mi opinión, no representa una mala noticia, sino todo lo contrario, representa una buena noticia porque esto genera la posibilidad del desarrollo de regionalismos y de gobiernos autónomos. También va a generar seguramente una presencia china mayor ante el retroceso de Estados Unidos. Biden realizó una crítica a la intervención y a los objetivos de la intervención, con lo cual posiblemente motorice una política menos intervencionista para América Latina también, y entonces Estados Unidos quizás abandone esa postura obstruccionista respecto a una salida política en Venezuela, acordada entre oposición y gobierno. Nos quedan 2 minutos. Interesante. Ezequiel, por favor, una frase. El comienzo, Afganistán, con todo lo que estamos analizando ahora mismo, ¿es el comienzo del fin de las misiones, de las intervenciones, de las guerras en nombre de la democracia? Ojalá, pero lamentablemente difícil. Burkhard Birke. Yo creo que sí, pero tenemos que seguir a defender los derechos humanos en el mundo. Por ejemplo, si pienso en el conflicto en Siria, las mujeres jesidas no había que abandonarlas. O sea, en esos casos, o como en la ex Yugoslavia también, cuando hay masacres, cuando hay violación gravísima de derechos humanos, yo creo que eso justifica también una intervención militar, pero imponer nuestra sociedad, nuestro modelo, no creo que es el buen camino. Y queremos conceder los últimos segundos del programa a nuestra experta desde Madrid, Pilar Requena, con la pregunta que queremos responder: ¿es el comienzo acaso todo esto del fin de las misiones en nombre de la democracia? ¿Qué reflexión nos puedes aportar? Yo creo que es el momento de replantearse cómo deben ser esas misiones, aprender de los errores, por supuesto, no ir a imponer nuestro modelo occidental, sino trabajar con las estructuras locales que haya, las loyas hídricas, por ejemplo, en Afganistán. Hemos escuchado a Pilar Requena. Muchas gracias, Ezequiel. Muchas gracias, Burkhard Birke, por estar con nosotros. Y gracias a ustedes por estar en comunicación. Somos Deutsche Welle. Jenny Pérez les acompaña desde Berlín. Ojalá termine todo esto de la mejor manera aún posible. Hasta pronto.